fuerza. Nuestras preguntas. ¿Cuál es la posición del presidente Vizcarra frente a la negativa del Premier y de la ministra de Trabajo de ir y verificar la falta de oxígeno en el hospital de Tarapoto? Momentos precisos de la emergencia que trajo como consecuencia el fallecimiento de 2 neonatos, pese a que los 2 ministros de Estado se encontraban en esos instantes a 2 cuadras del nosocomio. Hasta el día de hoy nadie ha asumido responsabilidad. ¿Y qué acciones tomará su gobierno? Porque la falta de oxígeno aquí sigue siendo un gran problema. Lo que hace el gobierno regional no es suficiente ni oportuno, y la gente se está atendiendo en sus casas por falta de capacidad de atención en hospitales, caso Tarapoto y Juanjuy. Señor presidente, las clínicas privadas han rechazado la propuesta tarifaria propuesta por el Seguro Integral de Salud para la atención de pacientes con COVID-19, y todo indica que no aceptarán la llamada tarifa social. Mientras tanto, la gente sigue muriendo en sus casas y en hospitales que ya no se dan abasto. En Chile, el gobierno acaba de tomar las clínicas privadas. ¿Qué hará el Ejecutivo? Ante la demanda de la ciudadanía, a la que nunca le llegó un subsidio del Estado y que se encuentra inmersa en deudas, el Congreso de la República se apresta a aprobar un proyecto de ley mediante el cual se congela las deudas hipotecarias de tarjetas de crédito y otras por un plazo de 3 meses sin intereses ni moras. ¿El Ejecutivo apoyará u observará la propuesta? Bien, por favor, pido al ministro de Salud que pueda resolver. Ha sido motivo de una dedicación especial la situación de San Martín en general, de Tarapoto en particular en estos últimos días, y hay una serie de acciones que se han tomado al respecto. Por favor, ministro de Salud. Gracias, señor presidente. Yo también me uno al profundo pesar que nos produce la pérdida de estas familias sanmartinenses, especialmente la pérdida de nuestros neonatos allí. Desde los primeros días en que se anunció la aparición de esta amenaza global, el gobierno asignó fondos a las distintas regiones para que tomaran las previsiones que el caso ameritaba, tanto en equipamiento, personal, dotación de productos, insumos, etc. Sin embargo, dado varias circunstancias, nos encontramos ante una crisis aguda de falta de oxígeno en la región, a pesar de que ella ha hecho un esfuerzo importante por dotarse de 10 hospitales, algunos de los cuales tenían sus plantas de oxígeno, pero lamentablemente no tuvieron el mantenimiento correspondiente, de tal forma que este fue uno de los elementos que produjo una crisis de magnitudes. Desde el inicio de esta crisis, el gobierno central estableció un puente aéreo que ha dotado hasta el momento de 1.200 balones de oxígeno hasta la fecha. Este puente aéreo ha movilizado oxígeno de Iquitos, de Chiclayo, de Pucallpa, de Lima, inclusive del hospital de Ate. No hemos dejado ningún esfuerzo por parte del Premier, de la ministra y de los 14 colegas que yo tengo instalados ahí en la ciudad de Tarapoto, para que este valioso producto no falte. Y no solamente eso, los 14 especialistas que se encuentran trabajando en la zona están apoyando a la región en otros aspectos de la organización de los servicios, entrenamiento de personal, contratación de otros recursos. De hecho, hemos movilizado personal también a la zona para la propia atención. Entre las acciones, hemos apoyado al gobierno regional en la instalación el 21 de junio de la primera planta de oxígeno, el 26 de junio la segunda planta de oxígeno. Ayer en la noche se han recibido los repuestos que van a permitir recomponer la planta del hospital de Tarapoto y ponerlo en marcha a partir del 1 de julio. El objetivo de este equipo que se encuentra en la zona y que va a ser apoyado a partir del día de mañana con más personal
será que estos 10 hospitales se mantengan operativos el resto del año, enfrentando con mejor fortaleza el golpe de esta epidemia. Además, como en el caso de otras regiones, hemos habilitado con 5 ventiladores para apoyar el trabajo tanto de E-Salud como del Ministerio de Salud. En relación con las clínicas, señor presidente, me uno a su indignación en el sentido de que nos indigna profundamente el afán de lucro en medio de una pandemia que enluta a miles de peruanos y peruanas en este momento que enfrentamos la epidemia. Invitamos a las clínicas privadas a volver a la mesa de diálogo. Concentrémonos en lo que hemos venido haciendo hasta el momento en el comando COVID, en salvar vidas, en construir patria. La población espera de ustedes más solidaridad. Que dejen un momento de sacar cuentas, concentrarse en sus márgenes de ganancia. Es el momento de la vida. Los invitamos a seguir el ejemplo del señor Luis Barzalo, que ha sido mencionado por usted, señor presidente, empresario que no aumentó su precio de oxígeno en medio de esta tragedia. Es realmente un empresario ejemplar con los cuales queremos seguir trabajando y los hemos invitado el día de hoy a volver a la mesa de negociaciones y poder seguir construyendo patria. Gracias, ministro. Por favor, para la tercera pregunta le pido a la ministra de Economía que pueda absolverla. Gracias, presidente. Desde el día 1 de la crisis, nosotros teníamos una enorme preocupación por la situación de los créditos. Sabíamos que las personas y las empresas iban a tener mucha angustia por estas deudas. Desde el día 1 nos reunimos con la superintendenta de Banca y Seguras, con el presidente del Banco Central, y se han desarrollado una serie de instrumentos en el marco de las competencias de la SBS y del Banco Central para poder contribuir a las reprogramaciones. Al día de hoy, aproximadamente 8.9 millones de créditos han sido reprogramados. En algunos casos, las reprogramaciones tienen 6 meses de gracia. La tasa de morosidad no ha subido de manera significativa, lo cual es un indicador para nosotros que están funcionando las reprogramaciones. Además, aproximadamente más del 60% de deudores MIPES y del 50% de deudores de crédito de consumo han hecho las reprogramaciones sin afectar su calificación crediticia. Las reprogramaciones, los instrumentos que ha sacado el Banco Central y la SBS están ayudando a esto. En ese sentido, esa preocupación por el ciudadano se trabajó desde el día 1. Respecto a las propuestas que hay en el Congreso, todavía no hay una definitiva. Nosotros estamos muy preocupados por los impactos en el ciudadano. Aproximadamente se podría afectar a 6 millones de ahorristas en el sistema financiero, y lo más grave es que hay una enorme diversidad en el sistema financiero. Hay 15 bancos, 10 financieras, 12 cajas municipales, 7 rurales y 9 EDIPYMES. Es un sector financiero muy variado y creemos que los impactos de este proyecto de ley van a afectar a las entidades, especialmente las microfinancieras, las que se especializan en MIPES y en créditos a personas naturales. Creemos que este proyecto además es inoportuno en una situación de crisis económica cuando necesitamos un sistema financiero que sea solvente para ayudar con la reactivación. Nosotros estamos abiertos al diálogo, abiertos a dar nuestras posiciones técnicas. De hecho, ayer el presidente del Banco Central, la superintendenta de Banca y Seguras y yo hemos tenido una reunión bastante importante con la mesa directiva del Congreso. Ellos han mostrado mucha apertura a escuchar nuestros argumentos y vamos a seguir trabajando en mejorar los instrumentos para que los ciudadanos no se vean afectados. Pero ya hemos dicho que un proyecto de esta magnitud va a generar mucho daño en el sistema financiero y en los ahorristas. Muchas gracias. Muchas gracias. Solamente reiterar que el efecto mayor de este virus en algunas personas lleva hasta la muerte y tenemos que hacer el máximo esfuerzo por evitarlo, y hay que continuar y reafirmar en este esfuerzo, y cada una de las acciones que hacemos es para salvar la vida y para salvar la salud de las personas, pero en algunos casos, a pesar del esfuerzo que se ha hecho por las condiciones propias que hemos explicado a lo largo de esta conferencia, no se puede evitar, y cada una
de las muertes que han ocurrido la lamentamos, nos duele, nos afecta a cada uno. Conozcamos o no conozcamos a la persona que falleció y a sus familiares, igual la sentimos cercana. Nuestras condolencias a todas estas familias que han perdido un ser querido en la lucha contra este COVID que tanto daño ha hecho. Pero esa y cada una de las vidas que se pierden es un acicate, una llamada de atención para redoblar esfuerzos cada día, para no dejar una hora al día sin estar haciendo esfuerzos para mejorar nuestra respuesta ante esta pandemia. Por favor. La segunda pregunta es de Radio 1 de Tacna. Señor presidente, ¿cuál va a ser la situación de la región Tacna luego del 30 de junio? ¿Ampliará o no la cuarentena? Porque en el sur del Perú parece haberse normalizado. Hoy, violando todas las normas sanitarias, el gobernador regional, prefecto, alcaldes provinciales y distritales participaron en una ceremonia por el Día del Campesino, congregando a más de 500 personas sin mantener el distanciamiento social, entregando lampas y picos y, como usted ha dicho, entregando COVID de yapa. Además, ¿qué nos puede decir de los 15 ventiladores que usted entregó en Tacna, que son para neonatos y la Contraloría ha observado su operatividad? Dos reflexiones que se puede sacar de la pregunta de este medio de comunicación de Tacna, Radio 1. Decirles que, como ha sido la parte central de esta intervención que yo he hecho, dirigida a todo el país y con mayor atención para las autoridades, que no podemos bajar la guardia. Por ejemplo, ¿qué fecha más significativa puede haber para los peruanos que nuestro aniversario nacional, nuestro aniversario patrio, el 28 de julio? Y el 28 de julio es un hito en el calendario nacional, con la misa en la catedral, la presentación en el Congreso, el desfile militar que con tanta gallardía vemos y emocionados. Eso no puede haber. Tenemos que ser coherentes con lo que decimos. Y si participamos en algunas actividades por el 28 de julio, vamos a tener que ser con la mesura del caso, con el respeto a las normas que nosotros mismos decimos. O sea, una autoridad no puede quebrantar las normas. La mejor forma de predicar lo que uno dice es con el ejemplo. Entonces, el llamado cordial a todas las autoridades, no solo de Tacna, del Perú, o sea, por favor, ayúdennos. Tacna es una de las regiones que se ha visto del grupo de pequeño crecimiento, pero crecimiento al fin, que no podemos confiarnos. Entonces, trabajemos responsablemente todo. No puede haber reuniones masivas de gente, bajo ningún pretexto. O sea, hoy día todos recordamos y felicitamos a los agricultores, que si no fuera por ellos, ¿cómo hubiéramos pasado la pandemia? Siempre ha habido el abastecimiento oportuno de todos los agricultores trabajando para llegar a la mesa de los hogares con sus productos que llegan a través de los mercados, de los centros comerciales. Y hemos llegado. Pero las actividades que hagamos tienen que ser respetando el distanciamiento, el aforo y todo, hemos visto. Por favor, en todo el Perú, desde el extremo sur en Tacna hasta el extremo norte en Tumbes, costa, sierra y selva, no bajemos la guardia. ¿Estamos mejorando? Sí. Pero no podemos generar ningún ánimo triunfalista. Tenemos que seguir en esta tarea, reactivar, pero con responsabilidad. Y respecto a los ventiladores, recuerden, esos ventiladores fueron adquiridos por el gobierno regional de Tacna a través de este consorcio que está trabajando el hospital Hipólito Unanue en Tacna. Y entonces nosotros hemos ido para facilitar su uso. Si hay algún problema hay que ver la corrección correspondiente, pero tengan la seguridad que en este lote que tenemos en esta semana,
que entre los 250 que hoy ya están en el país y los 400 que llegan el 30 de junio, va a ir un número importante para Tacna como para todas las regiones del país atendiendo sus necesidades. La pregunta es de UCI Noticias. Buenas tardes, señor presidente y ministros. La asignación de Reactiva Perú para las pequeñas y microempresas es de 80.000 millones de dólares en ventas al año, mientras que para la mediana y grande es de 14.000 millones de dólares. ¿Cuál es la estrategia que tiene el gobierno para Reactiva con las pymes que no accedieron al fondo Reactiva? El gobierno ha evaluado convocar al Comando Vacuna para anticipar la compra de vacunas. ¿Qué medidas se tomarán para que no suceda lo mismo que pasó con las compras de mascarillas, pruebas rápidas y moleculares? Si no se llega a un acuerdo con las clínicas, el gobierno contempla hacer uso del artículo 82 de la Ley General de Salud, que establece que en caso de epidemias, la autoridad de salud queda facultada para disponer el uso de todos los recursos médicos de los sectores públicos y privados. Bien, solicito a la ministra de Economía para que absuelva la primera pregunta. Gracias, presidente. En nuestro primer balance de Reactiva es que es un programa que ha cumplido sus objetivos, que ha sido dar una gran inyección de liquidez a la economía para que no se afecte la cadena de pagos y podamos proteger la capacidad productiva del país. Hemos logrado además tasas mínimas históricas en los créditos. El diseño del programa fue concebido para tener algunos mayores ventajas para las MIPES. Por ejemplo, la garantía en el caso de los menores créditos es de 98%, mientras que para los créditos más grandes es de 80%. Como ya se ha mencionado, aproximadamente 90% de MIPES de las empresas son MIPES. La estructura de cómo se ha dado este financiamiento es la participación de las MIPES en el sistema financiero en general. Pero sí somos conscientes que se podrían dar mayores esfuerzos para mejorar la participación de las MIPES, por eso se han hecho modificaciones al Reactiva 2, donde en el caso de las MIPES se les va a poder dar hasta 3 meses de ventas y además se va a considerar un criterio de capital de trabajo, que es un criterio muy similar al que utilizamos en el FAE. Entonces, además de estas mejoras que hay en la segunda fase de Reactiva para mejorar la participación de las entidades microfinancieras y de las MIPES, la semana pasada también se hizo una inyección adicional de 1.000 millones al FAE MIPE, con lo que estamos haciendo ya subastas y estamos teniendo tasas históricas. Con esta nueva inyección al FAE MIPE pensamos atender a 100.000 empresas más. Entonces todos los instrumentos están a disposición de apoyar a la reactivación económica. Recordemos que son instrumentos complementarios. Tenemos el FAE, tenemos Reactiva, tenemos el subsidio a la planilla y tienen todo el compromiso del gobierno en seguir apoyando a las MIPES. Muchas gracias. Bien, sobre el tema referido a la pregunta a la vacuna, estamos ya trabajando en ello. Y hay un equipo público que está viendo las diferentes opciones. Aquí, como es información que se puede acceder públicamente, hay alrededor de 12 grupos de científicos, laboratorios reconocidos en los países donde más han desarrollado la ciencia, que están trabajando diferentes opciones de vacunas, ¿no? Hay muchos más, pero hay 12 grupos que son los que tienen mayor avance, que incluso se piensa de que en el último trimestre de este año ya se podría tener disponible. Para ello ya, no con los 12, pero sí con 3 grupos importantes ya existen el contacto, la relación a través del sector correspondiente. Y nosotros también hemos establecido ya los compromisos de carácter político con los presidentes. Recuerden ustedes que hemos tenido conversaciones durante la pandemia con el presidente de Estados Unidos, con el presidente de China, con el presidente de Japón, presidente de Corea del Sur. Mañana tengo una conversación con la primer ministra de Alemania. Entonces, estamos hablando con estas potencias que generan ciencia, tecnología y que son seguramente los que van a liderar teniendo el desarrollo temprano de esta vacuna. Ya hemos
el compromiso de carácter político, pero también el trabajo directamente técnico, profesional, público y privado, porque es un sector privado que también está trabajando. Así que estamos con mucha responsabilidad al tanto de este tema, ¿no? Y luego, en el tema, la pregunta anterior lo dijo, esta también referida a las clínicas. Miren, tenemos los argumentos legales. O sea, no solamente es la Constitución con el artículo 72, el 59, el que respalda, sino la propia ley general, la ley sectorial de salud, ¿no? Entonces, estas normas ponen salidas legales a casos extremos, a casos extraordinarios. Y bueno, pues si este no es un caso extraordinario, ¿cuál es? ¿Cuál sería? Entonces, por eso es que se da un plazo perentorio, 48 horas, con la mayor disposición de encontrar un acuerdo. No es que porque tenemos vamos a ir, no, con la predisposición, como debe ser un diálogo honesto, transparente, de la manera racional que corresponde. Y esperemos que así sea, si no, obviamente con la ley en la mano tendremos que garantizar que así como hay un esfuerzo para mejorar la oferta del sistema de salud pública, también tiene que estar la oferta privada a disposición del ciudadano, de la persona que merece cualquier esfuerzo en estas circunstancias. Por favor. La siguiente pregunta es del portal convoca.p. Presidente, sobre lo que usted acaba de mencionar y de no alcanzar un acuerdo en 48 horas con las clínicas, ¿qué implica la alusión suya sobre el artículo 70 de la Constitución? Pues puede interpretarse como afectación a la propiedad. ¿Se aplicará la regulación de precios a cambio de un precio justo que pagará el Estado? ¿Podría precisar quiénes participan en esta negociación? ¿Cuándo será depurada la lista de beneficiarios del programa Reactiva Perú, que incluye a empresas investigadas por el caso Lavajato, a clínicas que hoy cobran 8.000 soles diarios por camas UCI y a medios de comunicación que despidieron periodistas? Hace poco la procuradora del caso Lavajato, Silvana Carrión, dijo a Convoca.p que los filtros de Reactiva Perú se deben mejorar y COFIDE debe excluir del beneficio a todas las empresas investigadas por corrupción, lavado de activos y otros delitos incluidos en los alcances del decreto legislativo 1508. ¿Retirarán las garantías a estas empresas? ¿Cuántas y cuáles son estas compañías? ¿Cuál será el procedimiento? ¿Por qué hay tanta diferencia en las cifras de fallecimientos por COVID-19 en reportes oficiales del MINSA y el SINADEF? Un análisis que hizo Convoca.p encontró que los galenos registraron más de 9.000 muertes confirmadas por COVID-19 entre el 19 de marzo y el 14 de junio, mientras que el MINSA publicó que hubo 6.860 muertes. ¿Pueden explicar por qué existe tanta diferencia en un mismo periodo? Bien, sobre la primera parte de la pregunta de Convoca.pe, es reiterativo sobre lo que hemos dicho. O sea, con la ley y la Constitución en la mano tenemos que proteger a la persona, al ser humano, y lo vamos a hacer. ¿Quién va a verlo? Es un equipo de trabajo donde integran personal del Ministerio de Salud con el Ministerio de Economía. O sea, quien tiene que liderar es el propio ministro. O sea, este tema es de tal relevancia que no vamos a dejar a un funcionario la toma de decisión. Es el propio ministro de Salud el que va a liderar un equipo de trabajo con técnicos y funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas y del propio Ministerio de Salud. Entonces, lo va a hacer y así vamos a trabajar. Ya es una decisión clara, hay un plazo y vamos a actuar como corresponde. Respecto al tema de Reactiva y los filtros que debe hacer para las empresas que tienen observación, ¿no? Pero yo quiero decir que hay más de 70.000 empresas que han recibido este apoyo financiero y que no tienen ninguna observación. Las que tienen, vamos a ver y cómo estamos mejorando estos filtros, nos explica la ministra, por favor. Gracias, presidente. En
los decretos legislativos que explican las reglas de juego sobre Reactiva Perú, los criterios de elegibilidad son bastante claros. Las empresas tienen que ser buenos contribuyentes, buenos pagadores. Se excluye a las empresas vinculadas a la Ley 30737 y en el decreto legislativo 1508, en la quinta disposición complementaria final, se incluyó además la exclusión de cualquier persona o ente jurídico sometido a procesos por delitos de corrupción y conexos o cuyos representantes estén siendo investigados por dichos delitos. Todos los filtros han sido adecuadamente considerados. Recordemos además que era un programa que ha dado liquidez a más de 70.000 empresas. ¿Qué va a suceder ahora? La ley también contempla que COFIDE tiene que hacer la verificación ex post. Nosotros, una vez que se cumpla, con verificar si no se cumple algún requisito, se va a proceder a retirar la garantía. Es importante considerar también que en el trámite de los créditos, las empresas han firmado declaraciones juradas afirmando que cumplían con los requisitos. También, si ha habido si se identifica alguna imprecisión por ahí, también se va a proceder con las sanciones. Entonces estamos en pleno proceso de validación, hemos recibido la información de la Procuradora, estamos justamente en ese proceso y tenemos todos los instrumentos legales para que en los casos que las empresas no cumplan, la garantía va a ser retirada. Y como gobierno, como Ministerio de Economía y Finanzas, seguiremos publicando todas las listas porque creemos muchísimo en la vigilancia ciudadana. Muchas gracias.